continuación vamos a empezar a trabajar ya con archivos de texto, ¿vale? Vamos a ver tanto escritura de archivos de texto, es decir, información que yo tengo en la memoria del ordenador, poder guardarla en un archivo en el disco duro de forma textual, ¿vale? Y vamos a hacer también lectura de archivos de texto. Bien, recordamos que los archivos de texto son archivos cuyos bytes representan una codificación habitual de texto, como podría ser un ASCII, ¿vale? Alguna de las variantes que hemos visto de ASCII, o puede ser un Unicode, ¿vale? En sus modos, pues un UTF-8, UTF-16, etc. Por defecto Java, si no le decimos nada, va a trabajar en UTF-8, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando guardemos un archivo de texto, va a estar guardado en UTF-8. ¿De acuerdo? Y cuando lo leamos, Java por defecto intenta leerlo en UTF-8. Esto, por supuesto, hay maneras de modificarlo. Bien, un aspecto un aspecto importante de los archivos de texto es que son archivos que son compatibles con cualquier editor de texto, ¿vale? O sea, editores como el Visual Studio, como el bloc de notas del Windows, el Gedit o el Sublime Text, ¿vale? Cualquier editor de texto es capaz de leer, pues archivos de texto. Es el formato que entienden, ¿vale? Otro tema importante de los archivos de texto es que son archivos que se denominan de acceso secuencial, es decir, que si se quiere acceder a un punto determinado del archivo, hay que haberlo recorrido todo lo que hay antes de ese punto al que se quiere acceder. ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo coger y abrir el archivo de texto, ¿vale? Y de repente saltar a la línea 2000. No, hay que leer las anteriores, ¿vale? Para poder acceder, ¿vale? Aquí hay una excepción a la hora de añadir, que es lo que se llama el append. Esto lo veremos también más tarde. A la hora de trabajar con archivos de texto, vamos a realizar siempre tres acciones. Primero, la apertura del archivo. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en enlazar de alguna forma un archivo físico que está en el disco duro con una variable, ¿vale? U objeto en el caso de Java, que está en nuestro programa. ¿De acuerdo? Entonces hay que decirle, mira, esta variable va a representar a este archivo. Bien, luego una vez que está abierto, la segunda fase que va a hacerse siempre es el procesado del archivo. Es decir, yo una vez que tengo un archivo abierto, pues una de dos, o voy a escribir datos en él o voy a leer datos en él. ¿Vale? Eso es el procesado, nada más, sin mayor problema. Y por último, una vez que acabo de trabajar con un archivo, hay que hacer siempre la tarea de cierre del archivo, es decir, decirle al sistema operativo que no lo vamos a utilizar más. Vale, esto es imprescindible porque si no, el archivo, por un lado, queda bloqueado. El archivo, una vez que nosotros hemos abierto un archivo, el sistema operativo lo bloquea para que nadie más pueda acceder a él. Entonces, hay que decir cuando acabamos de usarlo. Eso por un lado. Por otro, cada vez que estamos abriendo un archivo, realmente nosotros vamos a trabajar en memoria, porque la CPU es capaz de trabajar con memoria, es decir, los datos que va a ir almacenando en el archivo o que va a ir leyendo del archivo de forma temporal van a estar en memoria RAM, ¿vale? Entonces, hasta que se cierra el archivo, digamos que no se libera esa memoria, volcando datos o lo que sea finalmente al archivo. Entonces es necesario siempre cerrar un archivo. Vamos entonces ya a ver esto de forma práctica. ¿De acuerdo? Vamos a ver estas tres fases de las que hemos hablado, apertura, procesado y cierre, ya con ejemplos reales. Vale, entonces tenemos aquí este fragmento de código, que es el primero que vamos a usar como referencia, ¿vale? Y vamos a probarlo. Esto simplemente es un fragmento de código que me permite guardar un fragmento de texto, que es en este caso hola, ¿qué tal?, en un archivo. Vamos a probarlo y luego vamos a explicar cada una de las partes. También voy a explicar el getProperty para entender qué es esto que hemos estado utilizando aquí. Podéis imaginaros que es algo relacionado con las variables de entorno que ya habéis visto en sistemas, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a probarlo y ver que funciona correctamente. Esto me lo copio aquí a un proyecto, ¿vale? Como siempre, tenemos los problemas de importaciones, ¿vale? Vale, ejecutamos. Si yo ejecuto esto, muy bien, lo ha ejecutado. Fijaos que aquí no ha salido, no aparece absolutamente nada. Sin embargo, si yo me voy a aquí. Me voy a mi directorio, al directorio de usuario,
¿vale? Estoy en el directorio de usuario, lo que sería en Linux Home, ¿vale? Aquí tiene que aparecer un archivo denominado prueba.txt. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, prueba.txt. ¿Vale? Y si lo visualizamos, ahí está, el hola, ¿qué tal? Que comentaba. Bien, ¿cómo hemos podido crear este archivo? Bien, vamos por partes. Primero, vamos a entender esto de aquí. Esto de aquí simplemente es una función estática, getProperty, que permite leer lo que se llaman propiedades de sistema de Java. ¿Vale? Viene a ser algo muy parecido a las variables de entorno de que podéis ver en Windows, que utilizáis con los porcentajes, o en Linux, que se usa con el dólar, ¿vale? Pero bueno, son propias de Java, con lo cual son multiplataforma, ¿vale? Entonces, en concreto, la propiedad user home, digamos que lo que accede es al directorio de usuario. Vale, hay un montón de propiedades distintas. Fijaos, tenemos aquí un fragmento de código en la página siguiente que lo podemos copiar para ver. De hecho, voy ahora temporalmente a comentar esto de aquí y voy a pegar este fragmento de código. ¿Vale? Y aquí simplemente son una serie de prints que muestran una serie de variables de entorno. ¿Vale? Lo ejecutamos para que lo veáis. Entonces, fijaos que efectivamente aquí me dice el usuario, curro, directorio de usuario, users curro, directorio actual, users curro, temp, archivos, archivos 1. Barra separadora, vale. Por ejemplo, la barra separadora se refiere a la barra separadora de directorios. Sabéis que, por ejemplo, en Windows es el backslash y en Linux es el slash, ¿vale? Entonces, bueno, nada, simplemente que sepáis lo que es. Y estos son lo que significan estos códigos, ¿vale? Estas variables, estas propiedades, mejor dicho, del sistema. ¿Vale? Tenéis aquí un enlace, ¿vale? Que podéis ver con todas las, o bueno, con algunas de las variables de entorno, no, perdón, las propiedades de sistema, que es el nombre adecuado, correcto, para Java. Bien, procedemos entonces a entender cómo se hace el guardado, la grabación de datos, ¿vale? En archivos de texto, ¿vale? Vamos a ir deshaciendo, a dejar esto como lo teníamos, que es lo que realmente nos interesa. Quitamos esto, lo dejamos así. Muy bien. Teníamos estas líneas que copiamos hace un ratito, ¿vale? Y esta de aquí ahora ya la entendemos. Esta línea de aquí ya la entendemos. Simplemente nos quedamos en esta cadena, en este string, nos quedamos con el directorio de usuario, que es lo que me va a devolver esta propiedad de sistema, con la gran ventaja que independientemente del ordenador en el que esté y con la cuenta de usuario con la que esté, me va a devolver, bueno, pues la que se esté utilizando en ese momento. ¿Vale? Bien, entonces, aquí están las tres fases, aquí podemos ver las tres fases de los archivos que hemos visto. La primera es la apertura de archivo. Fijaos, aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable tipo printWriter. La clase printWriter es la que vamos a utilizar para escribir en archivos de texto. Tiene la gran ventaja de que es muy similar a la que ya hemos estado utilizando para escribir en consola. De hecho, los sistemas actuales normalmente las consolas las tratan como archivos de salida. Entonces yo cuando mando un dato a una consola es como si escribiera en el archivo consola. ¿Vale? Entonces, declaro una variable tipo printWriter, un objeto tipo printWriter, ¿vale? Y lo instancio. ¿Vale? Lo instancio dándole el directorio y archivo con el que quiero trabajar. Si no existe, lo va a crear, siempre que haya permisos para ello. Si no, pues saltará alguna excepción y no podremos trabajar. Vale, entonces esto digamos que sería el enlace y apertura del archivo. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo el archivo, si ha ido todo bien, puedo escribir en él. ¿Vale? ¿Cómo escribo? Pues con los comandos de escritura que conocemos ya de System Out. Tengo print, println y printf y funcionan exactamente igual. La única diferencia es que cuando yo voy a hacer un print
println o printf en un archivo de texto, ¿vale? El dato que escribe lo va a escribir en el disco duro, ¿vale? Bueno, el disco duro o el disco externo o en donde le estemos indicando. No lo va a mandar a la consola, ¿de acuerdo? Y finalmente, una vez que he terminado, hago un close. Con el close lo que hago es el cierre del archivo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 pasos que necesito para haber escrito aquí. Vale, entonces, por ejemplo, si nosotros ahora añadimos aquí estoy puedo hacer esto y poner home, por ejemplo, para que veáis que, por ejemplo, en printf funciona. Vamos a añadirle aquí al final, como siempre, el n, perdón, aquí, rn, quitar estas comillas de aquí. Vale, entonces yo, por ejemplo, si ahora guardo esto, vale, ejecutamos, vale, entonces fijaos que efectivamente aquí no ha pasado nada, vale, pero nuevamente si hacemos cat de el archivo prueba txt, vale, debí de cambiar, efectivamente cambié. Entonces me voy primero a directorio de usuario. Vale, estoy aquí abajo, por si alguien no sabe lo que estoy haciendo, estoy aquí abajo. Ahora aquí ya estoy en el directorio de usuario y, vale, ahora sí que puedo hacer el cat prueba. Vale, y aquí está el hola, ¿qué tal? Y estoy en el directorio users curro. Vale, si alguien cree que esto no lo está viendo bien claro, lo de aquí la consola, podéis intentar abrirlo con el propio Visual Studio. Vale, yo le puedo dar aquí a abrir y me voy a mi directorio de usuario, busco aquí el archivo prueba.txt, le doy a abrir y aquí lo tenéis, ¿vale? De esta manera, bueno, pues he hecho las 3 fases de trabajo para escribir en un archivo, ¿vale? Vale, lo que vimos es, de forma muy resumida, los 3 pasos que hay que llevar a cabo para poder guardar un archivo. Vamos a pararnos un poquito más con cada uno de ellos. Por ejemplo, en apertura de archivo. La apertura de archivo ya entendemos lo que es, hay que enlazar con el archivo que queremos. La cuestión es que cuando yo abro un archivo, puedo hacerlo de 2 formas. Puedo hacerlo o con el objetivo de escribir el archivo desde cero, en el caso de que no exista, lo crearía y empiezo a añadir datos, o en el caso de que exista se sobrescribe, con lo cual se borra todo lo que hay y empiezo a escribir datos, que es el método que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pero el método que vimos anteriormente viene de una sobrecarga, ¿vale? Mejor dicho, es una sobrecarga del método, digamos, original, que es la llamada a este constructor, al cual se le pasa un objeto tipo FileWriter, ¿vale? Con el nombre del archivo, y a continuación una booleana. Si esta booleana es false, bueno, pues funciona exactamente igual que el caso anterior, es decir, es la sobrecarga anterior llama a este constructor con false en este segundo parámetro. Sin embargo, si a este constructor se le pasa la booleana true, ¿vale? Lo que hace es abre el archivo, ¿vale? El archivo debería existir, si no existe también lo crea, pero debería existir. Y se coloca al final del archivo. Es como si colocáramos el cursor al final del archivo y todos los print que hagamos a partir de ese momento los va a ir añadiendo al final del archivo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ahora ejecutamos este código de aquí, ¿vale? Como lo estamos haciendo sobre el archivo que hemos ejecutado previamente, bueno, pues digamos que añadiría este texto que veis aquí al final del archivo. Vamos a probarlo, que es un momentito. Lo copio de aquí, vengo, sustituyo el try anterior por este nuevo, vamos a formatear todo esto bien, ¿vale? Me falta ahí como veis, están los dos en Java.io, ¿vale? De hecho, voy a ahorrarlo así para que no, si luego más adelante necesito algún otro tipo de clase, alguna otra clase, no tener problemas. Vale, si ahora ejecuto, bueno, a todo esto, fijaos, como teníamos el archivo, bueno, lo tenemos aquí abierto, ¿vale? Lo teníamos con estas 2 líneas. Si ahora ejecuto, vale, fijaos que no sucede nada nuevamente, porque no estamos sacando nada por pantalla. Sin embargo, si yo me voy a prueba, fijaos que ahora me aparece el texto que hemos escrito a continuación. Vale, lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Si aquí lo vemos, es el mismo archivo,
¿vale? Lo veamos en el Visual Studio o lo veamos en consola. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es otra forma que tenemos para abrir el archivo, siempre a través de este nuevo constructor, de la clase FileWriter. ¿De acuerdo? Respecto a la escritura del archivo, poco más de lo que ya hemos comentado, simplemente que sepáis que existen las funciones print y println, ¿vale? También existe printf, y existe también una función que es format, que funciona exactamente igual que el printf. ¿Vale? Podéis usar la que prefiráis. Como veis aquí es más de lo mismo. La única novedad aquí que veis que se está usando porcentaje n en vez del barra n, ¿de acuerdo? Y esto es más que nada porque el porcentaje n detecta en el sistema en el que estamos y cómo hace un retorno de carro. Acordaos que en Windows, para el retorno de carro se necesitan 2 caracteres ASCII, ¿vale? La alimentación de línea y el retorno de carro, y en sistemas Unix solamente se necesita uno. Vale, bueno, pues el porcentaje n detecta en el sistema en el que está y lo hace de forma correcta independientemente de dónde estemos. Bien. Bueno, y por último, lo que es el cierre del archivo. El cierre de archivo, que vemos que aquí lo he hecho de forma muy sencilla, simplemente hago un close, no es tan sencillo como parece, porque el close puede fallar. ¿Vale? O antes de hacer el close puede ser que el archivo no esté abierto, con lo cual el close podría fallar también por ese motivo. Entonces, cuando se cierra el archivo normalmente no se cierra en el try, ¿no? Sino que se cierra en el finally. ¿Vale? Y la forma correcta de hacerlo es esta. Primero, se comprobaría que el archivo no sea null, porque a lo mejor es null porque no se ha podido abrir, o sea que no se ha podido instanciar. ¿Vale? Si no se ha podido instanciar, f sería null. Entonces, si es null, no podemos intentar cerrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que no sea null, ¿vale? Podemos intentar cerrarlo. ¿De acuerdo? Pero, claro, lo tenemos que hacer dentro de un try, porque este close, por el motivo que sea, podría llegar a fallar también. El problema que tenemos en el momento que nos metemos con archivos, y esto vale para archivos, bases de datos, conexiones de red, cualquier cosa, en el momento que accedemos a elementos externos a nuestro programa, el control que tenemos sobre esos elementos es muy pequeño. ¿Vale? Imaginaos por un momento que esto está en un archivo, pues por ejemplo, del cual han quitado, estaba en un USB y alguien lo ha quitado de forma brusca. Al hacer este close, nuestra aplicación cascaría. ¿De acuerdo? Bueno, pues mediante este try catch evitamos que al hacer el close, bueno, pues el archivo, por lo menos el programa, no falle. El archivo se habrá corrompido, pero eso ya es problema del usuario que ha quitado bruscamente el USB. Vale, entonces esto sería la forma correcta, correcta y adecuada. Vale, ¿qué pasa? Que como veis, si cada vez que tengo que cerrar un archivo tengo que hacer esto, pues es un poco rollo. Hasta la versión 7 de Java había que hacerlo de esa manera. Vale, pero a partir de la 7, digamos que Java ha incorporado un nuevo sistema que es lo que se llama el Try with Resources. Vale, que lo que hace es un cierre automático de un recurso abierto. Lo vamos a empezar a utilizar con archivos, pero serviría también para otro tipo de recursos que veremos más adelante, como pueden ser aperturas de bases de datos, apertura de sockets y demás. ¿Vale? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues fijaos, consiste en algo tan sencillo como esto. Cuando hacemos el try, entre paréntesis, se coloca el recurso que queremos abrir, en este caso la apertura del archivo. ¿Vale? Entonces, en este momento, cuando el try termine, Java se encarga automáticamente de que si está abierto, si ha quedado abierto este recurso, lo cierra. ¿Vale? Es como si automáticamente hiciera esto en el finally, pero sin tener que programarlo nosotros. ¿Vale? Entonces, consejo, hombre, si queréis ahora al principio para probar, pues ved un poco también esta manera, pero actualmente todo el mundo que programa en Java tiende a utilizar esta forma. ¿Vale? Ojo, porque si en algún momento estáis haciendo algún proyecto en Java 6, por ejemplo, que puede haber alguna empresa o algún proyecto un poco antiguo que lo requiera, ¿vale? Si estáis en Java 6 o en una versión anterior de Java, no podéis utilizar esto. Entonces sí que os tendréis que venir a cerrar de esta manera el programa. ¿De acuerdo? El programa no, perdón, el archivo. Para finalizar con los archivos de texto, vamos a ver entonces cómo se hace la lectura de los mismos. Hemos visto en el apartado anterior cómo podemos hacer la escritura de un archivo, o sea, cómo guardar datos en un archivo, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo podemos leer esos datos. Bien, al igual que la escritura la hacíamos tratando los archivos como si fueran la consola, en la lectura vamos a hacer algo parecido, ¿de acuerdo? Si para escribir
en la consola usamos el print ln y el printf, para leer del teclado en los programas de consola estábamos utilizando el escáner. ¿De acuerdo? Bueno, pues el escáner es una clase que nos vale para leer datos de distintas fuentes, ¿vale? De distintas fuentes o distintos archivos. El teclado lo podemos considerar como un archivo de entrada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese teclado se llama system-in. Cuando yo quiero usar el escáner para leer datos de un archivo que no es el teclado, en vez de pasarle al constructor, por ejemplo, lo vemos aquí, en vez de pasarle system-in, lo que hago es pasarle el archivo que a mí me interesa a través de la clase file que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero hacer lectura de datos, lo que hago es, bueno, primero digo cuál es el archivo que quiero leer, fijaos que lo hago también aquí a través de las propiedades del sistema, vamos a coger el que escribimos antes, ¿vale? Luego, con el try with resources creo el nuevo archivo, ¿vale? Del tipo scanner y se lo asigno o lo instancio, si queréis verlo así, lo instancio con este archivo que está en el disco duro, ¿vale? Y fijaos, para leerlo simplemente hago nextLine, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hago nextLine? ¿Cuántos nextLine tengo que hacer? Porque claro, yo no sé el tamaño que puede tener, la cantidad de líneas que puede tener un archivo. Bueno, para eso tenemos una función que es hasNest, ¿vale? Que me dice que esto me devuelve una booleana que es true si existe una línea a continuación. Si hay más datos a continuación, mejor dicho. Si hay más datos, me devuelve true. Si ya no hay más datos en el archivo, me devuelve false. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuevamente podemos ver los archivos como que a medida que los escribimos o lo leemos, hay un cursor que avanza, ¿vale? Cuando yo escribo un archivo, el cursor va avanzando, entonces escribe siempre a continuación, igual que ocurría en la consola. Y cuando leo, lo mismo, o sea, yo a medida que voy leyendo datos, ese cursor de lectura avanza. ¿Vale? Entonces el hasNest me dice si donde está ese cursor de lectura hay dato para leer. Entonces yo lo que hago es simplemente un while. Esto sería para leer el archivo entero. Otra cosa es que no me interesa entero. Pero para leerlo entero hago un while. Entonces hago mientras existe algún dato en el archivo, leo una línea entera, la guardo en la variable texto y la muestro en pantalla. Esto, fijaos, ya es un system out normal, con lo cual en este caso la mostraría en pantalla. Entonces, este while va a estar leyendo datos del archivo hasta que termina, ¿vale? Hasta que no hay más datos. Cuando no hay más datos, termina el try catch, ¿vale? Y como lo he hecho con recursos, pues ya lo cierra automáticamente. De esta manera, bueno, pues tenemos una forma muy sencilla de leerlo, ¿vale? Existe también la posibilidad de crear un bucle infinito, ¿vale? Y capturar la excepción, esta que os dice aquí, la end of file exception, ¿vale? Pero bueno, suele quedar más elegante evitar el uso de excepciones y, aprovechando que tenemos una función que me dice si hay más datos o no, pues utilizarla. Pero bueno, que si alguien quiere probarla, también está bastante extendido el uso de leer un archivo hasta que salte la excepción de fin de archivo. ¿De acuerdo? Bueno, por último, esto ya no lo voy a... Bueno, esto vamos a probarlo antes de pasar lo último que os quiero contar. Vamos a probarlo que efectivamente funciona correctamente. Me cargo lo que había aquí. Bueno, fijaos nuevamente que me da aquí el problema del escáner. Bien, y nada, lo ejecuto. Entonces, ahora al ejecutarlo, ahora aquí sí que me aparecen cosas, porque al ejecutarlo lo que estoy es abriendo el archivo, leer los datos del archivo y mostrándolos en pantalla. Aquí los tenemos. ¿Vale? Es como si fuera el cat, pero para este archivo en particular. Vale, fijaos la forma en que lo he hecho. Lo he hecho a través de las propiedades del sistema y le enlazo el nombre, pues, del archivo. ¿De acuerdo? Bien, luego para acabar tenéis aquí un ejemplo completo. Este es para que lo probéis vosotros, lo hagáis vosotros y si tenéis alguna duda me preguntéis, ¿de acuerdo? Entonces, nada, tenéis aquí, se crea una clase tipo persona y luego aquí, bueno, pues veis funciones de leer datos, de grabar datos, un menú y demás, ¿vale? Para utilizar estos, bueno, como sería un programa un poquito más completo gestionado con las clases que hemos visto para el tratamiento de archivos. ¿Me echabais de menos? Pues a currar.